Bien, ahora sí. Bueno, la nota normal del alumno, ¿no? Si cada examen es sobre 100 puntos, la función promedio, ¿alguien me puede decir de qué celda vamos a empezar a promediar? Para Juan estamos haciendo nada más. ¿Dónde está el primer Sería examen? B4, E4 C5. hasta, dos puntos, acuérdense, hasta la última nota D4. 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 Perfecto. Ahí está entonces la solución. Promediamos de la B4 a la D4, ¿no? Enter ahí y nos va a dar la nota de Juan. Como pueden ver, es 70. Si sumamos estos tres números, va a dar 210 entre 3, 70. Está bien. No, la idea no es hacer para cada alumno, porque imagínense 30 alumnos, sería muy complicado, ¿no? Lo que vamos a hacer es copiar esta fórmula, ¿sí? Le doy control C, por ejemplo, una muchas maneras de copiar esto. Control C, ahí verán en la celda se hace como hormigueo, ¿no es verdad? Vamos a las celdas vacías. Ahí aprieto la tecla Shift para empezar a seleccionar las celdas donde voy a pegar. Y con un Enter, solo Enter, voy a pegar la fórmula. Cada fórmula copiada, verán que se actualiza de manera automática. Eso es lo bueno del Excel. Por ejemplo, esta de acá de 50 es un número ya actualizado en base a los valores, en este caso sacados por Pedro, ¿no? Así de cada alumno ya se actualizó de manera automática al copiar la fórmula. Voy a darle control Z para volver para atrás. Escape ahí para que ya no esté copiado. La otra manera de hacer esto, de copiar, es ir a la celda donde está la fórmula, en este caso el 70, y hay un cuadradito abajo a la derecha, en la esquina, ahí abajo, ahí el 70, ¿no es verdad? El mouse lo llevamos sobre ese cuadradito y ahí arrastramos hacia abajo. Es otra manera de copiar la fórmula para las otras celdas, ¿ya? Cualquiera de las dos maneras estará bien. Bien. Vamos a la columna F, si antes no hay alguna pregunta. ¿Nada? Resolví entonces, para ver el contenido de una fórmula, por ejemplo, si quiero ver este 70, ¿cómo lo hice? Allá en la parte superior se ve, acá. Estoy seleccionando. Otra manera para ver en la misma celda es apretar la tecla F2. Pueden ver que con la tecla F2 yo puedo ver el contenido de esa celda, pero ahí mismo en la misma celda, ¿no? Que allá arriba también se ve más pequeño. Bien, Enter no para cerrar. Vamos a la fórmula de la columna F titulada descripción. Bien, leamos lo que dice ahí abajo en información al alumno. Dice, considerar, dice, ¿no? La nota normal, que es la columna que acabamos de hacer, es mayor a 50, calificamos como aprobado. Si no, calificamos como reprobado, o sea, se aprueba con más de 50. Entonces, para esto vamos a usar la función sí. Una función sí que acá la vamos a aplicar acá al lado derecho, la función sí, ¿cómo se usa? Su forma general, ¿no? Se dice sí, paréntesis, acá se hace una pregunta, y esa pregunta que hacemos puede tener dos posibles respuestas, porque es una pregunta adaptada para la computadora. El primer punto y coma significa que la pregunta que hice me dijo verdadero, me dijo positivo. Entonces haré algo, acción número 1. Y el segundo punto y coma significa que a la pregunta que hice me respondió negativo, falso. Por lo tanto, seguramente haré otra cosa, acción 2, una cosa diferente a los caminos. La función sí nos permite generar opciones, caminos, que cada camino nos lleva a acciones diferentes. Cerramos el paréntesis y esa es la manera de usar la función sí. O sea, sí, paréntesis, una pregunta, el primer punto y coma es que nos ha respondido positivo y hacemos algo. El segundo punto y coma significa que nos ha respondido negativo a la pregunta y hacemos algo. Se supone diferente que el otro. ¿Ya? Entonces, en este caso, en descripción tenemos dos caminos. Un camino que nos va a llevar a la palabra aprobado y otro camino que nos va a llevar a la palabra reprobado. ¿Ya?
Otra regla antes de hacer el ejercicio. ¿Alguien tiene el audio, perdón? ¿Alguien si lo pueden poner en silencio porque está haciendo ruido? No sé si ustedes están escuchando. Pero alguien está eh, pasando, al menos escucho eso. Y no puedo hacerlo. Siento que ustedes también están recibiendo el ruido. Hay un pequeño ruido. Si lo pueden poner en silencio y lo activan nomás cuando vayan a preguntar, por favor, o participar. Ahí está mejor. Perfecto, gracias. Entonces, les comentaba que la función sí se usa, ¿cuántas veces? Una menos del total de posibilidades, de opciones. Una menos. O sea, si tengo 3 opciones, debo usar una menos, 2 veces nomás. Si tengo 2 opciones, una vez es suficiente. En este caso, en la descripción, tengo 2 opciones. Una que va a llevar, un camino lleva a aprobado y el otro camino lleva a reprobado. 2 opciones. Se supone, 2 opciones, con una función sí resolvemos. ¿Ya? Una menos del total de posibilidades. Empecemos. Hacemos aquí igual, como toda forma empieza con igual, la función sí. Y como ven, el modelo lado derecho dice pregúntanos, ¿verdad? Entonces, voy a preguntar si el alumno aprobó. ¿En cuál nota, en cuál columna me fijaría si aprobó o no aprobó? En el final, pues. ¿En cuál En la de columna, nota perdón? normal. En la nota normal. Perfecto. ¿Dónde está la nota normal del primer alumno nomás? En la E4. Exacto, en la E4. Preguntamos entonces, E4, echarlo a la celda, ¿no? Guardás un número más grandote, mayor significa este símbolo, más grande a 50, es mi pregunta, ¿qué le hago? Esta pregunta que estamos haciéndole puede tener 2 respuestas, que me diga sí, guardo un número más de 50, o puede decirme no, que no guardo un número más de 50. El primer punto y coma significa que me ha dicho que sí, que guarda un número mayor a 50. Entonces, ¿qué hacemos si en la E4 hay un número más de 50? Entonces, lo calificamos con la palabra aprobado, entre comillas, como pueden ver. Ahora, a la pregunta que hicimos si guarda un número más de 50, también pudo habernos respondido que no. Este número 2 significa que nos ha respondido que no. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Otra acción diferente al otro camino, ¿no es verdad? En este caso, colocamos la palabra reprobado. Y paréntesis derecho porque solamente usamos un solo sí. Un paréntesis derecho por cada sí que usemos, ¿no? La regla. Listo, esa es la fórmula, por ejemplo, para calificar un alumno como aprobado o como reprobado. 2 opciones, un solo sí. En este caso, debe salir al darle enter, aprobado. Es Juan, al tener 70, aprobó, ¿verdad? Esto lo vamos a copiar para los demás, arrastrando nomás el cuadradito abajo a la derecha, ¿no es verdad? Y solo se va a actualizar. Por ejemplo, pueden ver acá que lo reprobó a Pedro, 50 exactamente al filo, aprobado con 96, aprobado con 60 y aprobado raspando con 51. Entonces, pero lo importante es que la fórmula está calificando bien, porque imagínense un 50 que lo coloque como aprobado estaría mal, o un 60 que lo coloque con reprobado estaría mal, ¿no es verdad? Entonces está bien. El Excel es que si cambian los números, por ejemplo, acá Juan le voy a poner 10 en vez de 70 en Windows, y miren, la nota normal es 50 y por lo tanto reprobó, dice ahora, ¿no? Eso es lo bueno del Excel, que las fórmulas se actualizan cada vez que cambie una celda. Cambiamos una celda y todas las fórmulas automáticamente se actualizan. ¿Ya? Como en este caso han visto, volví al 70 en Windows y volví a probar a Juan. ¿Está bien? El bono, vamos a leer ahí en bono, ahí abajo tenemos información al alumno, que el bono dice aplíquele la siguiente tabla. ¿Ya? 2 opciones como pueden ver, ahí la primera la acabo de seleccionar, dice auméntele 5 puntos, un camino, y el otro camino nos lleva a aumentarle 0. Nada. Le aumentamos 5 puntos siempre y cuando cumpla condiciones, ¿no? En este caso, si aprobó los 3 exámenes, entonces se le aumenta 5 puntos. Si no, otro caso puede ser que haya aprobado 2 exámenes, ¿no? ¿Verdad? De los 3, o un examen. Entonces eso no cumplirían, van a estos otros casos que se le aumenta nada.
Entonces, vuelvo acá a ver dos caminos, dos opciones. Por lo tanto, ¿con cuánto resolver el bono? Si alguien me puede decir. ¿Con cuánto sí, entonces, resolveríamos el bono? Son dos opciones. ¿Con? ¿Con 2? No. Fíjense, del total de opciones, una menos, dice, ¿no? ¿Se dan cuenta acá la teoría general? Que una menos del total de opciones. Si son dos opciones, con un solo sí. Si son tres opciones, que después vamos a hacer con tres opciones, con dos sí. Si son 10 opciones, con 9 sí, uno menos del total de opciones. ¿Okay? Entonces acá con un solo sí de nuevo vamos a resolver este problema. ¿Ya? Pero antes de hacer la solución, aquí entra otra función a explicarles antes de usar, que es la función i. Función i. En inglés podríamos decir la función AND. I. Esta función es estricta. En esta función AND podemos colocar más de una pregunta. Podemos colocar, voy a colocar la palabra, más de una pregunta. Más de una pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, en el anterior de calificarlo como aprobado, aquí voy a darle F2 para que miren, solo coloqué una pregunta y la única pregunta fue si tenía más de 50, ¿no? Ahora, nosotros con la función i podemos colocar más de una pregunta, ¿no? Podemos decir, ¿cómo funciona? Se dice i, paréntesis, y aquí colocamos la pregunta 1, punto y coma, colocamos la pregunta 2, punto y coma, la pregunta 3, punto y coma, y etcétera, ¿no? Puedo darle 10 preguntas si quiero. Cierro paréntesis. La única manera que con este y o and de verdadero es cuando todas las preguntas de ahí adentro sean verdaderas. Basta que una nomás dé falso para que toda esa estructura sea falso, de negativo. ¿Ya? Entonces el y es muy estricto. O todas están bien, basta que una falle para que todo falle. Después aprenderemos otra función que es más flexible, la función o. Función o, en inglés sería la función OR, ¿no es verdad? La función OR. Esta función OR es parecida en la estructura al otro, se coloca lo mismo, pregunta 1, punto y coma, pregunta 2, punto y coma, etcétera, pregunta 3 y las que quieran. La diferencia con el anterior es que el OR es más flexible. Para que dé verdadero toda esa estructura de preguntas, basta que uno sea verdadero. La pregunta 1, o la 2, o la 3, o cualquiera que esté ahí adentro, que una nomás dé verdadero para que todo se considere verdadero. La única manera en el OR que dé falso es cuando todas las preguntas den falso. Entonces es bastante flexible. En cambio el I es muy estricto. Para que dé verdadero, todas deben ser verdaderos. Basta que una falle y todo se hace falso. ¿Ya? Vamos a usar la función sí aquí porque fíjense acá, la tabla dice, para aumentarle 5 puntos debe aprobar los 3 exámenes. Sí o sí los 3 exámenes. Basta que se aplacen uno para ya no darle el aumento de 5 puntitos. ¿Ya? Entonces, especial para la función i. Vamos a hacer para Pedro la respuesta. Digo entonces, si para darle 5 puntos, ¿cómo era la cosa que tenía que cumplir? A ver, alguien si me puede decir, por favor. Para darle 5 puntos. Aprobar los 3 exámenes. Los 3 exámenes. Bien, 3 exámenes. Son 3 preguntas, entonces además las debe cumplir las 3, ¿no es verdad? Las 3 condiciones. Entonces voy a usar el I ahí. Paréntesis. ¿El primer examen dónde está? No, Estamos La hablando de B4. Juan. B4. Bien, le pregunto a la celda B4. B4, ¿guardas un número más grandote a 50? En otras palabras, estoy diciendo, aprobó Windows, ¿no es verdad? Porque más de 50 significa que aprobó, ¿no? Y como estamos en la columna, estamos hablando de Windows, ¿no es verdad? Esa sería la primera pregunta. Que Windows haya aprobado. La otra, ¿cómo sería? A ver si me dictan. C4. B4. B4 es más de 50. 50. Y la última, D4. D4. E4 mayor a Mayor a 50. 50. Cierro paréntesis, en este caso hemos colocado 3 preguntas adentro del I. Entonces, a esas 3 preguntas, la única manera que nos dé verdadero, como está con I, es que las 3 sean verdaderas. O sea, que haya aprobado en Windows, que haya aprobado en Word, que haya aprobado en Excel.
Si eso da verdadero el primer punto y coma, acuérdense de sí, que el primer punto y coma significa que nos ha respondido a esa triple pregunta como verdadero. Entonces, si nos ha respondido la pregunta que hemos hecho como verdadero, le aumentamos, según decía la tabla, 5 puntos. Cuando es número, no necesitamos encerrar entre comillas. Hace rato aprobado lo colocamos entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Y este segundo punto y coma significa que a la pregunta que hicimos nos está respondiendo negativo, que no aprobó los 3 exámenes. Entonces el bono será de 0. Cerramos paréntesis porque un solo sí nada más. Entonces un camino lo llevará a 5 y otro camino lo llevará a 0. ¿Ya? Lo llevará a 5 cuando haya aprobado los 3 exámenes, que la B4 sea más de 50 y que la C4 sea más de 50 y que la D4 sea mayor a 50. La única manera que llega al camino es 5 puntos. Vamos a darle Enter, esa es la respuesta, la fórmula. Como pueden ver, le dio 5 puntos. Los 3 exámenes de Juan, individualmente lo ponemos ahí, son mayores a 50. Si esta fórmula la copiamos, arrastrando para los demás, vamos a ver qué sale como bono. 0 acá hice para Pedro, y es porque aprobó solo un examen. Puedo ver estos 3 de acá. Solo aprobó 1. Aquí le puso 5 también en bono, porque aprobó los 3 exámenes. Aparte es un buen alumno. Alumna Carmen. Aquí tenemos solo aprobado un examen, entonces no recibe el bono. Aquí también un solo examen, no recibe el bono. Por ejemplo, si a Juan le colocamos Juan de abajo, ¿no? ¿Verdad? Que aprobó otro examen más, el de 40 por 90, por decir algo. Aprobó 2 exámenes, obviamente sumó su nota, ya aprobó, pero le sigue dando bono 0 porque no aprobó los 3 exámenes. Control Z para volver para atrás. ¿Ya? Entonces la fórmula funciona, F2 para que la puedan ver. Esto mismo lo van a practicar una vez terminemos la transmisión. Este ejercicio lo van a volver a hacer, ¿ya? Si se trancan, acuden al video para ver la fórmula, no la respuesta. Bien. Vamos a la última fórmula, esta columna H, que titula nota final. Aquí en información al alumno, ahí abajo dice, tome en cuenta la nota normal, claro, la columna, la nota normal, y tome en cuenta el bono. Pero tenga cuidado que no pase de 100. Si me olvido de esa última parte de la nota, yo diría, ¿no? La nota final del alumno, voy a darle letra más grande acá. Igual, de nuevo, minutito, 16 de tamaño vamos a darle. Bien, igual, ahora sí. ¿Cómo sería la fórmula? Así nomás normalmente, ¿cómo tengo la nota final del alumno? ¿Alguien? Por favor. Nota normal más bono. Exactamente, la nota normal está en la E4, ¿no es verdad? Más su bono, aunque sea 0, igual hay que poner la fórmula general. E4. O sea, nota normal más bono. Enter ahí y va a dar en este caso 75 para Juan, ¿verdad? Si copiamos esto para los demás alumnos, va a sumar también. Pero fíjense en Carmen. Se pasó. Se pasó. Y abajo decían en información al alumno, tenga cuidado que se pase, que sobrepase los 100 puntos, decía, ¿no? Entonces esta fórmula que hemos hecho está con falencia, ¿no? Vamos a borrar, voy a dar control Z también, pero vamos a corregir esta fórmula para después copiarla cuando esté bien. Voy a darle F2 para corregir ahí mismo en la celda. Ahí está con F2. Entonces, si analizamos esta fórmula para la nota final del alumno, hay 2 caminos también, 2 caminos. Una, que sobrepase su nota. El otro camino es que no sobrepase su nota, ¿verdad? Entonces vamos a tener que usar, como son 2 caminos, vamos a usar una función sí, de nuevo. Un camino que nos lleve a analizar cuando sobrepasa y el otro camino que nos lleva a obtener la nota cuando no sobrepasa. ¿Bien? Entonces la pregunta acá sería, ¿cómo me doy cuenta que sobrepasó? ¿Ustedes cómo se darían cuenta que sobrepasó los 100 puntos? Solamente viendo se puede dar cuenta. Pero ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿qué dato? Si llega a 101. A ver, ¿cómo sería? Para darme cuenta que, por ejemplo, ¿quién sobrepasó ahí? En eso, Carmen, Carmen. Bien, ¿y cómo se dieron cuenta que Carmen sobrepasó? porque tenía 101. Exacto. Para tener 101, ¿qué hice? Sumar su nota normal más su bono. Eso, sumar lo que ven acá, E4, que es su nota normal, más E4 su bono.
Y si ese número que suma es mayor a 100, hago la pregunta, ¿no? Sumemos los dos números. Y si la suma da más de 100, entonces el primer punto y coma significa que ha respondido a esa pregunta que sí da más de 100. ¿Con cuánto se queda de nota entonces si se pasó de 100? Con 100. Con 100. 100 fijo. Y si sobrepasó su nota, no sobrepasó 100, perdón, ¿cuánto sería su nota final? Por ejemplo, el primero, Juan, que es la primera línea. ¿Cuánto es su nota? Sería su nota normal. Su nota normal más Su bono. El bono. su bono. Sumamos sin ningún problema. O sea, la nota normal está en E4 más su bono que está en la G4. Ahí sería entonces. Un camino entonces nos lleva a darle 100 puntos y otro camino nos lleva a darle lo que es normal, que es la nota normal más el bono. Le damos 100 puntos cuando la suma de los dos da más de 100, se queda con el tope que es 100. Y si no, le sumamos nomás normal sus dos números. ¿Verdad? Esa es la respuesta ya correcta. Y si le damos Enter sigue siendo 75. El problema era en Carmen que daba 101, ¿verdad? Al copiar ya no debería dar 101. Pueden ver ahora que Carmen tiene 100. ¿No? Está correcta la forma. Ahí está la respuesta a esa columna. ¿Ya? Para terminar el ejercicio, vamos a hacer dos fórmulas más aquí abajo, que dice el número de aprobados y el número de reprobados. Vamos entonces a saber cuántos aprobaron. Cuando son pocos los números, es fácil contarlos acá, ¿no? Son 5 nomás, entonces es fácil, pero cuando sean 50 ya complica un poquito. Bien, ¿en qué columna me debo fijar si aprobó o no aprobó? En la ¿De de nota nota final. Puede ser la última columna, nota final, ¿no es verdad? También puede ser en la descripción. En la de nota. En la descripción Ah, también claro. puede ser que dice si aprobó o no aprobó, ¿no es verdad? Cualquiera de las dos. Vamos a usar la última, la de nota final. Entonces, ¿qué voy a escribir para responder a este texto que dice acá? Número de aprobado. Aquí al ladito. Igual, letra más grande para que se vea. Ya, igual. Bien, tenemos una función que se llama contar, porque para hacer cuántos aprobaron hay que contar, ¿no? Y como pueden ver ahí en la lista, hay varias opciones para contar. Nosotros vamos a usar la tercera. Contar mezclado con la función sí. Ustedes saben que la función sí es para hacer preguntas. Entonces vamos a elegir esa opción, contar punto sí. Bien, primero vamos a colocar en qué columna nos vamos a fijar para contar o no contar. Digamos que nos fijamos en la columna de nota final, o sea, la primera nota está en la H4 hasta la H8 sería, ¿no es verdad? Sí. En esa columna nos vamos a fijar punto y coma y colocamos entre comillas cuál es el criterio, qué tiene que haber entre la H4 hasta la H9 para contar, qué número tiene que haber para que lo contemos como aprobado. 50. Mayor a 50. bueno. Si en la de la H4 a la H8 pilla un número más grande a 50, entonces le estamos diciendo contar. Contar sí. ¿Entiendes? Sí, entonces la función contar.sí. Enter acá. Vamos a ver cuánto cuenta. Dice 4 aprobado. Y es verdad, ¿no? El único que se aplazó acá es Pedro. ¿Es verdad? Y entonces la función está contando bien. La misma de acá es muy parecida. Ustedes me la van a dictar porque va a contar los reprobados. ¿Cómo sería? Contar. Contar punto Punto sí. sí. Paréntesis. ¿Qué más? ¿De dónde vamos a fijarnos? H4. Desde H4 H4 hasta la H8. H4 hasta H8. H8. Bien. ¿Y qué buscamos ahí? Aquí entre comillas. Mayor a 50. menores de 50. Menor a 50. Ah, ya. Menor o igual a 50. 50. El igual también lo aplaza, ¿no? ¿Verdad? Aplaza. Perdón, a mí me faltó la comilla y lo aplaza. El 50 de lo aplaza. Y los menores, claro, también. Entonces aquí, supuestamente, porque ya 4 aprobados, un reprobado, ¿no? ¿Verdad? Y pueden ver, entonces la fórmula está correcta. ¿No? Entonces ese sería el ejercicio, el primer ejercicio donde estamos
colocando algunas fórmulas. Por ejemplo, la primera fue la función promedio, que promedia la nota. La segunda fórmula que usamos fue la función sí. Chequea la nota si es más de 50 para calificarlo como aprobado o como reprobado. Luego el bono, que también otra vuelta la función sí. Vamos, sí, la novedad de la función y, ¿no? Que aglutina varias preguntas para darle 5 puntos o no. Y por último, la nota final, que también tiene su sí, porque algunos alumnos pueden rebalsar debido a ese bono, o otros no, ¿no? Entonces, por eso otra vuelta la función sí. Terminando acá abajo, la función contar sí, contamos los aprobados, contamos los reprobados. Vamos a cortar el video hasta acá. Vamos a la transmisión. Voy a cortar el video para que sea así ya un ejercicio. Voy a parar la grabación.